¿Y si la Tierra no es un accidente, sino el único lugar del universo donde todo salió exactamente bien? Número 10. La Tierra, el lugar demasiado perfecto. Empezamos con algo que parece normal, pero quizá no lo sea tanto. La Tierra está situada en una zona extremadamente precisa del espacio. Lo llamamos zona habitable, pero ese nombre simplifica demasiado la realidad. En realidad, es una franja muy estrecha donde puede existir agua líquida durante largos periodos. Un poco más cerca de la estrella, y el agua se evapora. Un poco más lejos, y todo queda congelado para siempre. La Tierra no está en el límite. Está prácticamente en el punto ideal, como si alguien hubiera ajustado la distancia exacta. Pero eso no es todo. Nuestra órbita es casi perfectamente circular, lo que mantiene la temperatura estable a lo largo del tiempo. Muchos planetas tienen órbitas caóticas que provocan cambios extremos de clima. Aquí no. Y eso es clave, porque la vida en sus inicios es increíblemente frágil. Demasiadas variaciones, y nunca habría tenido oportunidad de desarrollarse. Y luego está el Sol. No es demasiado grande. No es demasiado pequeño. Y, sobre todo, no es excesivamente violento. Muchas estrellas lanzan radiación constante o cambian bruscamente. El nuestro no. Ha proporcionado energía estable durante miles de millones de años. Justo lo necesario para que la vida evolucione lentamente. Y cuando juntas todo esto, la distancia perfecta, la órbita estable, una estrella equilibrada, empieza a parecer menos una coincidencia, y más un sistema cuidadosamente ajustado. Como si la Tierra no solo estuviera en el lugar correcto, sino en el momento correcto, el tiempo suficiente para que la inteligencia aparezca. Número 9. Agua líquida, en cantidades casi imposibles. La Tierra no solo tiene agua, tiene océanos gigantescos, profundos, y, sobre todo, estables. Durante miles de millones de años. Y eso es mucho más raro de lo que parece. Muchos planetas pierden su agua en las primeras etapas, evaporada por la radiación o expulsada al espacio. Otros nunca alcanzan la temperatura adecuada para mantenerla en estado líquido. Pero aquí no. Aquí, el agua no solo existe, se mantiene. Y eso cambia todo. El agua actúa como un regulador térmico natural. Absorbe el calor lentamente y lo libera poco a poco, suavizando los cambios de temperatura. Sin ese efecto, el clima sería extremo e inestable. Pero hay más. El agua también es el escenario perfecto para la química de la vida. Disuelve minerales, transporta nutrientes y permite que moléculas complejas se formen sin romperse. Es, literalmente, un laboratorio natural a escala planetaria. Un lugar donde la vida puede probar, fallar y evolucionar. Incluso el hielo juega a favor. Flota. Forma una capa en la superficie que protege el agua líquida que hay debajo. Si el hielo se hundiera, los océanos se congelarían desde el fondo. Y la vida habría desaparecido mucho antes de empezar. Todo esto ocurre de forma silenciosa. Como si las propiedades del agua estuvieran perfectamente alineadas con la vida. Y eso hace que no parezca una simple coincidencia, sino una condición casi demasiado perfecta. Número 8. La atmósfera, un sistema de soporte vital. La atmósfera no es solo aire. Es un sistema increíblemente complejo y perfectamente equilibrado. Cada gas cumple una función. El nitrógeno estabiliza la mezcla. El oxígeno permite la vida compleja. Y el CO regula la temperatura del planeta. Cambiar ligeramente esas proporciones lo cambiaría todo. Pero no solo sostiene la vida, también la protege. La atmósfera actúa como un escudo invisible. La mayoría de los meteoritos se desintegran antes de llegar al suelo. La radiación ultravioleta del Sol es filtrada antes de dañar los tejidos vivos. Sin esa protección, la superficie sería hostil. Y hay más. Distribuye el calor por todo el planeta mediante vientos y corrientes. Evita que haya diferencias extremas entre el día y la noche. Mantiene el equilibrio. Pero lo más sorprendente es esto. El oxígeno no debería estar ahí en grandes cantidades. Es un gas reactivo que tiende a desaparecer, a combinarse con otros elementos. Y sin embargo, existe. Porque la vida lo produce constantemente. Las plantas lo generan. Y nosotros lo consumimos. Un ciclo perfecto. La vida mantiene la atmósfera, y la atmósfera mantiene la vida. Un equilibrio frágil. Un sistema que se sostiene a sí mismo. Y sin él, la Tierra no sería un planeta azul. Sería un mundo muerto. Como Marte. Número 7. Campo magnético, el escudo invisible. No lo vemos. No lo sentimos. Pero nos protege constantemente.
El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo invisible que desvía la radiación solar y las partículas cargadas que atraviesan el espacio a gran velocidad. Sin él, todo sería diferente. El viento solar golpearía directamente la atmósfera, arrancándola poco a poco hasta hacerla desaparecer. Exactamente lo que ocurrió en Marte. Y sin atmósfera, la superficie quedaría expuesta. Radiación constante. Temperaturas extremas. Un entorno completamente hostil. Pero la Tierra no solo tiene este escudo. Lo ha mantenido durante miles de millones de años. Y eso no es trivial. El campo magnético se genera en el núcleo del planeta, donde el hierro fundido se mueve constantemente, creando una especie de dinamo gigante. Para que eso funcione, la Tierra debe conservar calor interno durante muchísimo tiempo. Muchos planetas no lo lograron. Se enfriaron demasiado rápido, y perdieron su protección. La Tierra no. Se mantuvo activa justo el tiempo necesario. El tiempo suficiente para que la vida surgiera, evolucionara, y se volviera compleja. Y hay algo más. Este escudo también protege nuestro ADN. Demasiada radiación provoca mutaciones incontrolables. La evolución necesita cambios, pero dentro de ciertos límites. El campo magnético mantiene ese equilibrio. Invisible, silencioso, pero absolutamente esencial. Porque sin él, la Tierra sería un planeta muerto. Y nosotros, nunca habríamos existido. Número 6. La gravedad. El equilibrio perfecto. La gravedad parece algo simple. Siempre está ahí, y rara vez pensamos en ella. Pero lo controla todo. Es la fuerza que mantiene la atmósfera pegada al planeta, la que retiene los océanos y la que da forma a todo lo que existe en la superficie. Y lo más inquietante es esto. Funciona en un rango extremadamente preciso. La gravedad de la Tierra es lo suficientemente fuerte para mantener el aire y el agua, pero no tanto como para aplastar la vida. Si fuera ligeramente más débil, la atmósfera se escaparía poco a poco al espacio. El agua se evaporaría o se congelaría. La Tierra se parecería mucho más a Marte. Pero si fuera más fuerte, el aire sería más denso, más pesado. Respirar sería mucho más difícil. Los cuerpos tendrían que soportar una presión constante. Moverse sería agotador. La vida compleja, tal y como la conocemos, probablemente no existiría. Y no solo afecta al planeta. Afecta a nosotros. Nuestros huesos, nuestros músculos, incluso la forma en la que circula la sangre, todo está adaptado a esta gravedad exacta. Incluso algo tan simple como caminar depende de ello. Y hay más. La gravedad también regula cómo cae la lluvia, cómo se comportan los gases y cómo se distribuye el calor. Todo encaja. Todo depende de ese equilibrio. No es solo una condición más. Es una de las razones principales por las que la Tierra funciona. Y cuanto más lo piensas, menos parece una casualidad. Y más, una condición demasiado precisa para ignorarla. Número 5. Tectónica de placas, el planeta vivo. La Tierra no está quieta. Aunque no lo percibamos, está en constante movimiento. Las placas tectónicas se desplazan lentamente, chocan entre sí, se separan y se reciclan en un proceso continuo que lleva miles de millones de años ocurriendo. Y aunque parezca destructivo, es absolutamente esencial. Este movimiento mantiene el planeta vivo. Actúa como un sistema de reciclaje a escala global. El CO se libera a través de volcanes, y con el tiempo queda atrapado en las rocas. Ese ciclo regula la temperatura del planeta. Si hace demasiado frío, se liberan gases que calientan. Si hace demasiado calor, esos gases desaparecen poco a poco. Un equilibrio constante. Sin este sistema, la Tierra podría haberse convertido en un planeta congelado o en un infierno inhabitable. Pero hay más. La tectónica también recicla nutrientes esenciales. Elementos como el fósforo o el hierro emergen desde el interior del planeta y se distribuyen por océanos y continentes. Sin ellos, la vida se quedaría sin recursos. Y además, crea diversidad. Montañas, valles, islas, océanos. Diferentes entornos donde la vida puede adaptarse y evolucionar. Más variedad, más posibilidades. Y aquí está lo curioso. Este tipo de actividad no es común. Requiere condiciones muy específicas, calor interno, agua y una corteza adecuada. La Tierra cumple todas. Y lo ha hecho durante miles de millones de años. No es solo un planeta. Es un sistema dinámico, diseñado para mantenerse habitable. Número 4. La Luna. El equilibrio oculto. La Luna no es solo un satélite. Es mucho más importante de lo que parece. De hecho,
es una de las piezas clave que mantienen la Tierra tal y como la conocemos. Su tamaño es inusual. Comparada con otros planetas, nuestra Luna es sorprendentemente grande. Y eso tiene consecuencias directas. Su gravedad estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Gracias a eso, las estaciones se mantienen relativamente constantes a lo largo del tiempo. Sin la Luna, ese eje cambiaría de forma caótica. Los polos podrían convertirse en zonas tropicales, y el ecuador en regiones heladas. Un clima impredecible. Un entorno extremadamente hostil para la vida. Pero hay más. La Luna también controla las mareas. Y no es solo agua subiendo y bajando. Las mareas mezclan nutrientes en los océanos, alimentan ecosistemas y crean zonas dinámicas donde la vida puede adaptarse y evolucionar. Se cree incluso que estas condiciones ayudaron a que la vida pasara del agua a la tierra. Y luego está su origen. La teoría más aceptada dice que se formó tras un impacto gigantesco en los inicios de la Tierra. Un choque que podría haberlo destruido todo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, creó una luna situada a la distancia perfecta. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. La luna no solo está ahí. Está exactamente donde tiene que estar. Actuando en silencio. Manteniendo el equilibrio. Sin ella, la Tierra sería un lugar completamente diferente. Mucho más caótico. Mucho menos habitable. Número 3. La química. Un entorno perfecto para la vida. Los elementos clave están disponibles. Y, lo más importante, están en equilibrio. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Los ingredientes básicos de la vida están por todas partes en la Tierra. Pero no es solo cuestión de presencia. Es cómo interactúan. El carbono, en especial, es único. Puede formar enlaces fuertes y flexibles al mismo tiempo, permitiendo estructuras complejas y estables. Sin él, la vida tal y como la conocemos no existiría. Pero hay más. El agua actúa como un facilitador. Disuelve sustancias, transporta nutrientes y permite que las reacciones químicas ocurran sin que las moléculas se destruyan. Es el medio perfecto para que la complejidad surja. Y luego está la temperatura. No es demasiado alta como para romper las moléculas, ni demasiado baja como para detener las reacciones. Se mantiene en un rango ideal. Un equilibrio constante. Además, la energía está disponible en múltiples formas. Luz solar, calor interno del planeta, reacciones químicas, todo contribuye. Esto permite que la vida no dependa de una sola fuente. Puede adaptarse. Puede sobrevivir. Cuando juntas todo esto, no parece un simple conjunto de condiciones. Parece un entorno diseñado para favorecer la complejidad, donde la vida no solo es posible, sino probable. Y eso es mucho más raro de lo que parece. Número 2. Tiempo, el factor olvidado. La vida necesita tiempo. Mucho tiempo. No aparece de la nada. No surge de un día para otro. Necesita millones, incluso miles de millones de años para pasar de simples reacciones químicas a organismos complejos. Y eso es algo que no todos los planetas tienen. La Tierra, sí, ha sido estable durante miles de millones de años. Lo suficiente para que la vida no solo aparezca, sino que evolucione. Pero no fue un camino tranquilo. En sus primeros años, el planeta era caótico. Impactos de asteroides, erupciones masivas, cambios en la atmósfera. Todo parecía en contra. Y aún así, no se rompió. Después de esa fase violenta, la Tierra entró en un periodo más estable. No perfecto, pero sí lo suficientemente equilibrado. Ha habido extinciones masivas. Eventos capaces de borrar gran parte de la vida. Pero nunca lo suficiente como para empezar de cero. Y eso es clave. Porque la evolución necesita reinicios, pero no colapsos totales. Un equilibrio entre destrucción y estabilidad. Siempre al límite, pero sin cruzarlo. Y hay algo aún más inquietante. La Tierra evitó fallos irreversibles. Los océanos no desaparecieron. La atmósfera no colapsó. El campo magnético nunca desapareció por completo. Siempre estuvo cerca, pero nunca demasiado. Como si el planeta se mantuviera justo dentro de una línea invisible. El tiempo no es solo un factor más. Es uno de los más raros. Y la Tierra no solo lo tuvo. Lo protegió. El tiempo suficiente para que algo como nosotros pudiera existir. Número 1. La gran conclusión, casualidad o algo más. Cada uno de estos factores, por separado, podría parecer una coincidencia. Algo raro, pero posible. Pero cuando los juntas, la historia cambia. Distancia perfecta, agua estable, atmósfera equilibrada, campo magnético protector.
Gravedad precisa. Tectónica activa. Una luna estabilizadora. Química favorable. Y miles de millones de años de estabilidad. Todo funcionando al mismo tiempo. No de forma aislada, sino como un sistema. Cada parte sostiene a la otra. El agua regula el clima. La atmósfera protege el agua. El campo magnético protege la atmósfera. La tectónica mantiene la temperatura. La luna estabiliza el eje. Quita una pieza, y todo empieza a fallar. Quita varias, y el sistema colapsa. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Y si la Tierra no es algo común? ¿Y si no es solo un planeta más entre miles de millones? Porque sí, el universo está lleno de mundos. Pero la mayoría son demasiado extremos. Demasiado inestables. Demasiado hostiles. Muy pocos parecen capaces de mantener este equilibrio durante tanto tiempo. Y si eso es cierto, entonces la vida no es algo inevitable. Es algo excepcional. Algo raro. Y eso significa que lo que tenemos aquí no solo es especial, es increíblemente frágil. Y mucho más valioso de lo que normalmente creemos. Cuanto más aprendemos, menos parece todo una casualidad. Porque cada nueva respuesta abre preguntas aún más inquietantes. Y lo más sorprendente no es lo que ya sabemos, sino todo lo que todavía no entendemos. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenta cuál fue tu parte favorita, regálanos un me gusta y comparte con tus amigos.